Buenas noches, hola, hola, ¿cómo están todos? Qué bonito tener la presencia de ustedes hoy en este lunes. Hola Raúl, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, muy bien. Qué lindo verte. José, Cintia, Hola, ¿cómo están? con Ahí mucho, está con mucho Jess. calor. Estamos haciendo mucho calor por allá. Ahí está. Hola, Viviana, Almi, Rosa, Rosario, Vanessa. Yamilet, Erika, bueno, qué lindo, ¿desde dónde se están conectando? Si pueden abrir sus micrófonos un momento, así nos saludamos. Daisy, hola, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo Hola, están? ¿cómo están? Buenas noches. Natalia, Hola, ¿cómo estás? buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. Jazmín nos habla desde Colombia, Ale desde el Ecuador, qué lindo, ahí. Somos Hola, muy 50 buenas noches a personas. todos. Hola, Yamilet, de tanto tiempo. Diana, Hola, Uribe, buenas noches. hola, Amanda, ¿cómo estás? Diego, Jessica, Ayrton, Bueno, Rosa, ¿qué tal? Hola, Melba, ¿cómo estás? desde Villavicencio, Ah, qué Colombia. Buenas noches. lindo, qué lindo. Francis también está desde Cali. Hola, hola Diana, ¿cómo estás? Bueno, está bien invitarles a encender sus cámaras quienes tienen esa posibilidad. Así no nos sentimos tan abandonados. Ahí está Jessica, gracias por, por estar acá. Emiliana también enciende su cámara. Es que con esto no sabemos si es la inteligencia artificial que está ahí detrás o es verdad, ¿no? Entonces, en una de esas nos está hackeando la inteligencia artificial. Mejor nos veremos. Hola Nati, ¿cómo vas? Dos Natalias, Natalia del Perú y Nati, ¿de dónde te conectas tú? Nati. Hola Rosa, hola, buenas noches. ¿cómo Hola, hola. estás? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, pues qué lindo que han llegado precisamente en esta. Buenas noches, Hola doctor, ¿cómo Itan, está? ¿qué tal? Muy bien, ¿y usted cómo está? Gracias, profe, encantado de este programa tan importante. Qué Desde lindo Barranquilla, verte, Colombia, los saludamos. qué lindo a la arenosa le Gracias. dicen, ¿cierto? Sí, doctor, La Arenosa, Qué lindo Barranquilla, las estar, puertas de oro de América. qué lindo que estás acá y bueno, es muy, esta semana va a ser muy importante para la vida integral, porque como la mayoría de ustedes ya debe saber, y si no lo saben, se lo contamos ahora, el 22, el miércoles, es el lanzamiento de nuestra tercera versión de los círculos restaurativos de Sanar para Amar, ¿no? Y los que ya han estado, ¿no? Como Natalia, Angélica, que está ahí moviendo la cabeza, sabe cómo funcionan y sabe la mucha energía y el amor que le hemos puesto a esos círculos, precisamente porque se conectan mucho con la realidad y con la necesidad del tiempo actual. Creo que sanar para poder amar es una de las cosas centrales que nos está demandando este tiempo, ¿no? Y como vida integral no podíamos mantenernos al margen de todo esto, entonces montamos un producto en el que Marta Isabel es la facilitadora principal. Yo acompaño ese proceso precisamente enfocado en esto que es tan importante y relevante como sanar bonito para amar muchito.
Sí, esa es la idea de estos círculos restaurativos. El miércoles es el webinario donde vamos a tocar un tema que es clave, que lo hemos sacado del contacto con nuestra comunidad y conversaciones con varias personas. Vamos a hablar del tema del apego y del vínculo seguro. Entonces también las personas que ya han hecho la primera versión de Sanar para Amar y han estado en el primer webinario de Sanar para Amar, el tema de este webinario es diferente. El anterior hablábamos sobre las heridas, en cambio en este webinario vamos a hablar en el tema del apego y el vínculo seguro y el apego seguro. Entonces esas son las cosas clave. Le esperamos ver a la mayoría de ustedes en el webinario y quienes ya conocen el proceso y han tomado la decisión de ser parte de él, entonces el equipo les va a poner acá en el chat del Zoom, les va a poner la liga directa para que puedan ser parte de esta experiencia, especialmente aprovechando el lanzamiento con venta temprana, ¿no? Entonces, si ustedes deciden ser parte de esto, que ha sido pensado para el tiempo y los recursos de los que dispone nuestra comunidad. Ha sido un equilibrio que hemos logrado hacer para poder construir este programa respetando esas dos ideas principales. Y para quienes están en Bogotá, el 15 y 16 de junio, la Vida Integral va a tener su primer retiro anual presencial. Eso es, todo el equipo está súper feliz de poder encontrarnos presencialmente. Va a ser en la ciudad de Bogotá, por Usaquén. Es un lugar muy bonito en el norte de Bogotá. Entonces, quienes estén en Colombia, pues también están invitados a ser parte de esto. Eso es lo que tenemos en la vida integral en el horno y también se está cocinando un proyecto, un proceso muy hermoso que José Nájar está allí. Hola José. Si nos puedes chismear un poquito del proceso que se está preparando. Sí, es un programa que hemos titulado Mucho gusto en conocerme, y es una serie de herramientas de autoobservación para ir definiendo de forma muy clara nuestro perfil de carácter. Y una vez definido ese perfil de carácter, saber qué hacer con él para deshacer nudos y a final de cuentas el objetivo Muy lindo. principal es llegar a ser lo que en realidad somos y dejar de creer lo que no somos. Sí, Eso. es un proceso que va a contar con muchos recursos también, no solamente los encuentros de la comunidad que siempre son los más valiosos, sino también un cuaderno, una bitácora de autoexploración, y de descubrimiento y que está quedando realmente muy, muy, muy hermosa como herramienta de autoobservación. Entonces también les vamos a estar contando con tiempo para que puedan agendarse. Es un proceso muy, muy bonito y recomendable. Sí, y nada más Y para hoy, comentar, sí, Raúl, es para las personas que estén más o menos o muy familiarizadas con el eneagrama. El fondo, lo que sostiene también este programa está fundamentado en esta gran herramienta de autoconocimiento. Así es que también habrá oportunidad no solamente de explorarse a sí mismos, a uno mismo, sino de conocer también esta maravillosa herramienta. bueno, gracias José y gracias a las 64 personas que están en nuestra comunidad de nuestra comunidad en este salón y un saludo a todas aquellas personas que seguramente lo van a ver en YouTube. No se olviden que todos los programas de los lunes ustedes los pueden encontrar en nuestro canal en YouTube. Y también pueden encontrar en nuestro canal los videos de las dos anteriores cumbres de la vida integral, donde van a encontrar conferencias de muchos referentes del mundo integral y muchas aplicaciones de la teoría integral a la vida cotidiana. Este mes estamos explorando el tema de la espiritualidad, entonces Marta Isabel conectándose con ello. Hoy día tiene la clase sobre la espiritualidad en la En familia. casa. Sí. Martica.
En familia. en familia. Estaba pensando que nosotros como somos tan apasionados de el rigor académico, de no hablar, como se dice en Colombia, paja. Para mí ha sido muy retador conectar este tema de la espiritualidad en familia, porque precisamente nosotros donde aprendemos realmente que existe un Dios o que existe una energía superior que nos cuida a todos, y es en casa. Es en casa donde se teje el nido también de las creencias, donde se teje este nido de la espiritualidad, pero muchos, en mi caso también sucedió igual, nos hemos estrellado con las creencias que están vinculadas con la espiritualidad versus la religión, que si bien es un camino, a veces, muchas veces distorsiona y quebranta esto que se llama espíritu. Para mí es súper importante este tema, que se teja en familia y que se aprenda a abordar de la manera adecuada. Y hoy mi pretensión es simplemente como evocar las leyes que tiene la espiritualidad y cómo las podemos aplicar en familia. Y es también mi intención que ustedes miren que lo están haciendo, aunque no crean. Aunque no crean, están ejerciendo algo muy poderoso en familia, que es entender que hay algo mucho más grande que nos cubre. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a todas a este tema y bienvenidas las preguntas, las sensaciones, las pueden escribir por el chat, pueden también anunciar en las reacciones si tienen alguna pregunta, levantar la mano, porque quiero que esto sea conversado, que sea algo que sea muy ameno para todos. Entonces, muy bienvenidos a todos a Sanar y Crecer en Familia, y vamos a entender también cómo la espiritualidad tiene que ver con el sanar en familia. De hecho, uno de los autores referentes que tengo para este tema se llama Boris Cyrulnik. Ustedes lo pueden consultar, es muy contemporáneo y él es experto en resiliencia, puesto que él vivió el holocausto nazi cuando era niño. Y él dice, hizo una investigación donde las familias que tenían fe, ¿cierto? Y la fe está muy conectada a lo espiritual, eran más resilientes, tenían más capacidad de avanzar y de adaptación a los cambios después de haber vivido momentos muy difíciles en su vida y en su camino. Entonces, les recomiendo muchísimo eh, este libro que él tiene sobre la resiliencia y sobre la fe. En- y así vamos a dar comienzo a cómo volver a casa, porque en el fondo se trata de la espiritualidad. Para mí es un volver al origen, es un volver al adentro, es un volver a la casa. ¿Qué han sentido ustedes? Eh, ¿Cómo han aprendido? Y quisiera que me contesten, ¿cómo han aprendido este tema de qué es la espiritualidad? ¿Quién se los enseñó? ¿De dónde vino esta necesidad o esta conexión que tenemos con el espíritu? Esa es la parte donde ustedes contestan y participan. Aquí les voy a anotar el nombre. Boris Cyrulnik. Yo creo que, hola, buenas noches. Hola, hola, ¿cómo estás? Entonces, yo creo que la espiritualidad innata del ser humano, pero en mi caso, claro, obviamente me la inculcaron mis padres, sobre todo mi madre, y, y yo personalmente cuando ya crecí como adulta, creo que es uno de los aspectos más importantes de toda persona, porque considero que somos cuerpo, mente y alma, y esa alma es precisamente lo que nos permite ver más allá de lo tangible, ¿no? Ujú, así es, Cuando uno está espiritualmente sano, yo creo que eso se trasciende a los otros planos físico y mental. Eso. así es. Muchas gracias, Ale.
Puedes abrir tu micrófono. Entonces, nosotros hemos aprendido realmente la espiritualidad cuando la primera vez la mamá o el papá nos llevó a un evento religioso o en algunos países se celebra la primera comunión, el bautismo, rituales que tienen que ver con eso. Y resulta que muchos hemos ido, así tengamos diferentes creencias, a acercarnos en que hay un algo más grande que no podemos explicar, pero que también condensa un poquito de todo. Y yo recuerdo mucho que cuando yo le pregunté a mi madre por qué teníamos que ir a la iglesia y por qué ocurría que había un Dios, sin embargo veíamos sufrimiento en el mundo, o veíamos que no todo salía tan bien, o que la fe que yo ponía para ganar un examen, que mi mamá me decía, ore mija, póngale fe que va a ganar el examen, y lo perdía por mi ansiedad y me bloqueaba y me hacía pensar que de pronto eso no existía. Y un día ella me contó esta hermosa historia y me dijo, tú pudieras, Marta Isabel, hacer crecer una flor. Y yo desde mi escepticismo le dije, pues mami, sí, uno siembra una semilla, uno le echa agua, recibe sol y pasan muchos meses hasta que brota una planta. Y ella me dio esta explicación y me dijo, sí, pero ¿quién o qué genera la vida? Y cuando yo leí este fragmento del libro de Wayne Dyer que se llama La fuerza del espíritu, le di mucho sentido y me acordé inmediatamente de eso, que hay alguien más superior que hace que haya esa chispa de la vida, que crezca, por ejemplo, un ser humano en el vientre de una mamá, que, que los pájaros dejan esa energía que hay ahí, que en el universo exista un orden único. Eso que o que genera la vida, que hace que esa chispa florezca, es lo que realmente significa que es el impulso vital. Ese impulso vital tiene que ver con la espiritualidad. Espíritu es esa energía invisible que constituye el origen y el sustento de la vida en este planeta. Necesitamos un orden para existir. Y para que exista un orden, necesariamente debe existir una energía que crea ese orden. Yo no creía mucho hasta que en un evento que tuve a mis 17 años, porque justo el despertar espiritual creo que ocurre en la adolescencia. Y creo que José me puede dar fe de eso, porque en la adolescencia ocurre un despertar. Y ese despertar es el que hace que uno se cuestione, se indague y aparece el desarrollo de la interioridad. Y solo hasta que yo me pregunto por qué hay dentro mío, quién soy yo, con qué me conecto, es cuando me empiezo a preguntar qué hay más allá, ¿cierto? Y todo lo que nos ha llevado a motivarnos en hacer proyectos, en acompañar a nuestros hijos en momentos difíciles, todo lo que nos ha llevado esa energía tiene que ver con la energía de nuestra espiritualidad. Las familias que están conectadas con esto saben que no están separadas. Y una vez escuché también esta historia que me hizo mucho sentido y es que una gota en el océano, cuando tú la separas y la analizas, tiene la misma composición del océano, de la inmensidad. Nosotros también tenemos la misma composición de la inmensidad. Nosotros somos esa gota que a veces creemos que estamos separados. La desconexión, la separación es la que nos lleva realmente a tener dificultades en nuestra salud mental, a sentir que nos falta algo, que tenemos que ser más felices si tenemos un mejor cuerpo, que si tenemos unos hijos más tranquilos,
que si tenemos unas parejas mejores, que si tenemos más dinero, que si tenemos más éxito, que si tenemos más visibilidad, pero realmente es un espejismo. Cuando nosotros sabemos que el espíritu, y de hecho la cultura tóxica nos ha hecho creer que la espiritualidad está separada de la mente, del cuerpo, de las emociones. Y lo que hemos encontrado es que realmente es un espejismo que nos han hecho creer para consumir cosas que no necesitamos porque siempre hemos estado conectados. Y para recibir esa espiritualidad que viene desde nuestro interior necesitamos 3 pasos. Primer paso, reconocer que existe, saber que existe. Y quiero simplemente que me levanten la mano o que pongan una reacción. Si ustedes han sentido en algún momento de su vida una fuerza más allá de sus propias fuerzas físicas, mentales o emocionales. Ale dice que sí. ¿Quién más lo ha sentido? Es cierto, todos hemos sentido, miren, yo a mis 17 años que les estaba contando, tuve una experiencia que yo llamé una experiencia espiritual. Yo viví un momento muy difícil porque yo vivo en una ciudad que es muy violenta, se llama Medellín, Colombia. Y a mis 17 años fue en todos los años 90 donde había un boom de violencia en mi ciudad muy, muy fuerte. Ese día yo había tomado un taxi para ir a mi casa y el taxi tomó otra ruta. Entonces obviamente me asusté, era un adolescente. El taxi paró en un barrio, me dijo, espere que yo voy a recoger unos amigos y yo la llevo a su casa. Yo sabía que había algo malo, algo difícil. Y yo recordé simplemente que mi mamá me dijo, cierra los ojos y reza el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces yo puse toda la fe ahí, cerré mis ojos y cuando menos pensé, el carro parqueó y apareció otro auto donde le dijo, esto es una requisa, era la policía. Y obviamente este señor que estaba en el taxi sacó un arma, yo estaba detrás, yo me agaché y yo sentí como que alguien me hubiera tirado una cobija encima, como eso sentí, como un peso encima. El punto es que ocurrió una balacera. Bueno, esto se convirtió en una tragedia porque hubo ahí, en ese momento, en ese evento, una masacre y la única persona que estaba viva ahí era yo. Yo salí muy movida de esa experiencia, muy movida en muchas cosas. Ustedes pensarán, pues es que pero cuando algo pasa así, que uno dice, esto es inexplicable, no sé qué pasa, yo sentí que desde ese momento mi vida necesitaba tener una misión diferente a la que yo creía que era ir al colegio o ayudarle a mi mamá en la casa. Era tener una misión, un propósito, algo más allá. Entonces, primero, reconocer que existe. Para que también te sigas anunciando y ver las señales donde sí existe, porque el paso 2 es percibir esa energía y el paso 3 es honrar esa energía. ¿Cuántos han vivido situaciones donde, por ejemplo, dice uno como, tengo este problema, me preocupo por eso, pero al otro día apareció una solución que yo ni siquiera estaba pensando? Al otro día tuve esa llamada de alguien que me dijo, aquí estoy, pensé en ti. Todo esto que ocurre, que uno dice, esto fue un milagro, lo hemos llamado culturalmente coincidencias, porque hemos llamado a los milagros coincidencias, así como hemos llamado a lo humano que está aprendiendo una experiencia humana, cuando realmente el humano no está viviendo una experiencia espiritual. Somos seres espirituales que estamos aprendiendo una experiencia humana. O sea, en Creo el que fondo es eso.
Somos seres espirituales que estamos aprendiendo una experiencia humana. Y separarnos del espíritu es lo peor que nos puede pasar. Y quiero preguntarles, les voy a mostrar estas imágenes que son muchos mitos que creemos que en casa se vive la espiritualidad de esta manera. Y quiero preguntarles, ¿en esta foto existe espiritualidad? ¿Sí o no? ¿O depende? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿O depende? Muchos dicen que sí. Pues es como la imagen más cliché que puede haber de espiritualidad en casa. Pero fíjense en esta foto. ¿Creen ustedes que aquí también hay una experiencia espiritual? Incluso puede ser más que la primera foto, porque hay conexión, porque ven sonrisas, porque están haciendo algo que involucra los sentidos, hay aromas, hay experiencia. En esta, que es una familia como yendo a una iglesia, ¿sienten que hay experiencia espiritual? ¿Sí o no? Yo diría que sí, porque hay sonrisas, hay conexión. Las personas están escuchando lo que sea, un canto, una palabra, y sienten ahí regocijo. En esta fotografía, ¿sienten que hay una experiencia espiritual? ¿Sí o no? Sí, evidentemente también hay una experiencia espiritual en familia aquí. Aquí, ¿lo hay o no lo hay? Una mamá orando con su hija. Y aquí, que es una fotografía de una resonancia magnética de una madre besando a su hijo. Y se nota cómo se sincronizan áreas del cerebro. Entonces, biológica, psicológica y espiritualmente estamos conectados. Y realmente una experiencia espiritual en familia tiene que ver con la conexión. Es decir, que nos alejamos de nuestra gran naturaleza cuando estamos desconectados. Y aquí les tengo una clave. Para conectarnos necesitamos la mirada, necesitamos una sonrisa y necesitamos contacto físico, presencia con el otro. Por eso no es conexión cuando tú llevas a tu hijo a comer y tú estás conectado a un celular y tu hijo está ahí con un helado, pero no hay mirada, no hay sonrisa, no hay palabra, no hay contacto físico, no hay conexión. Por eso es que uno dice, yo le doy todo a mis hijos, pero no es lo que ellos necesitan. Lo que ellos necesitan es conexión. Y la conexión y el amor es el principio de la espiritualidad en familia. Entonces, todos los días existe eso que está en nosotros, porque nosotros somos hechos de espíritu, somos hechos de una energía. De hecho, las investigaciones que han revisado cómo crece un órgano, un feto dentro del vientre de una madre, así la mamá no se alimente, toma nutrientes de donde sea para vivir. O sea, hay una energía que quiere avanzar, crecer, seguir. El espíritu nos lleva siempre a evolucionar, pero cuando nos alejamos de él es cuando nos atrasamos o nos sentimos atascados o nos sentimos que no pertenecemos, que no encajamos, porque hemos desvirtuado qué es, dónde está. Incluso Gabor Maté habla que es más importante que la inteligencia espiritual, es más importante la madurez emocional. Porque tú puedes encontrar muchas personas líderes en el mundo que hacen grandes prácticas espirituales, pero que llegan a sus familias a gritar, a pegar,
a insultar. Entonces yo pienso que si en tus actos cotidianos le generas sufrimiento a otros seres que estén en tu hogar, así sean tus plantas, tus mascotas o tus hijos, entonces no tienes espiritualidad y te falta inteligencia o madurez emocional. Necesitamos aprender. Y él decía, si tú quieres escoger entre qué desarrollas primero, desarrolla primero la madurez emocional, porque esa te va a llevar a tener una inteligencia espiritual mejor. Si no, puedes usar la espiritualidad para manipular, para hacer que otros hagan lo que tú quieres. De hecho, las cosas más atroces que ha hecho los humanos ha sido en pro de este nombre espiritualidad. Y por eso existen unas leyes que son universales, porque si sabemos que la espiritualidad es energía, somos energía, entonces si seguimos cuáles son esas leyes, podríamos identificar acciones y prácticas que podemos hacer en lo cotidiano para estar más conectados en familia. La primera de ellas es la ley de la potencialidad pura. Y bueno, no estoy hablando acá como persona altamente espiritual porque no lo soy. Estoy en la práctica, estoy aprendiendo, estoy dándome el lugar de ser cada vez más consciente para esto, pero sé que hay un potencial enorme y que la energía divina te está escuchando lo que tú piensas, lo que tú creas, lo que tú intenciones en tu día. Entonces, les voy a proponer que hagamos esta tarea y es, vamos a comenzar el día con esta declaración. Hoy no voy a juzgar nada de lo que ocurra. Se me quemó el almuerzo, no lo juzgo. Mi hijo hizo una pataleta, no lo juzgo. Porque cada vez que enjuiciamos, cada vez que nuestra palabra en familia lleva al juicio, nos separa de nuestro espíritu. Entonces, este potencial hace que esa energía se densifique y cada vez que veo lo malo aparecen más cosas malas. Entonces, desde hoy vamos a empezar a ver las cosas desde un lugar neutral, a observarlo sin juicio. La segunda ley espiritual es la ley de la correspondencia. Y la tarea es, hoy vamos a recibir con agradecimiento todos los regalos que la vida tiene para ofrecerme. Vamos a hacer un diario de gratitud en casa. Escribamos todos los días 10 cosas y no podemos repetir durante un mes. Van a notar los resultados maravillosos. 10 cosas por las que agradecer. De hecho, quisiera que me compartieran aquí algunas cosas que ustedes han notado de este día de hoy, 19 de mayo, que ustedes tienen para agradecer. Yo hoy, por ejemplo, agradezco el que no se me haya caído el internet porque han habido demasiadas vendavales. Se ha ido mi luz y agradezco estar aquí conectada con ustedes. Agradezco la vida de mi hija, que está sana, feliz y con trabajo. ¿Qué más tienen para agradecer? Encontraremos muchas, a veces cosas que creamos insignificantes, pero el poder que tiene la gratitud es potenciar que cada vez te lleguen más cosas buenas. Hoy agradezco que tuve una salida al parque en familia, la salud de mi hijo. Así es. La gratitud es de las prácticas espirituales en familia más poderosas. Solamente háganlo como un experimento. Y nos vemos en un mes a ver cómo les fue. Va a ser maravilloso, porque nos va a permitir empezar a entrenar nuestro cerebro a ver lo que sí tenemos, lo bueno que sí hay. La tercera ley es la ley de la causa y efecto. Todo tiene una causa y un efecto. Si yo
grito, pego, eso tiene un efecto. Si yo escucho y abrazo, tiene otro efecto. Si yo trabajo en mí, eso tiene un efecto. Si yo tengo unas acciones, siempre van a haber causas y efectos en la vida. Entonces tenemos que cuidar las decisiones que tengamos porque todo tiene un impacto. Y la declaración para esta ley es que hoy vamos a ser testigos de las decisiones que tomemos en cada momento. Siempre que tomemos decisiones nos vamos a preguntar dos cosas. ¿Cuáles son las consecuencias de esta decisión que he tomado? Y si esta decisión me va a traer felicidad o insatisfacción, incertidumbre, no voy a sentir paz, porque todo lo que nos lleva el espíritu es a estar en paz, a estar felices, a estar bien. Si no, no es por ahí. Enséñale a tus hijos a tomar decisiones. Enseña desde ya a pensar a tus hijos. Está bien, tú quieres hacer esto. Por ejemplo, ver videojuegos 6 horas. Esa decisión te va a traer felicidad. ¿Cómo has experimentado cuando lo has hecho? ¿Te pones más irritable? ¿Te sientes más feliz? ¿Te sientes mejor? ¿Qué hay detrás de hacerlo? Porque si no trae felicidad, no es para ti. Entonces lo vamos a empezar a conectar con eso. La siguiente ley es la ley de la no resistencia. El universo no entiende el no, ni la energía divina, ni Dios, ni nada, ni lo que tú creas, la fuerza del espíritu o el nombre que le des. No acepta la resistencia, porque cuando hay resistencia resta o multiplica el dolor, ¿cierto? Entonces, lo que ocurre es que cuando nosotros tenemos una insatisfacción, cuando a eso le multiplicamos resistencia, eso se triplica. Hay que bajar la resistencia, incluso en los momentos donde estamos más desconectados. A veces nos enojamos tanto que no queremos conectar. Entonces pide un espacio, está bien, sal de la rutina, cambia, toma agua, mójate la cara, pero necesitas volver a ti, porque uno nunca se desconecta del otro, uno se desconecta de uno mismo. Entonces, cada vez que le ponemos resistencia a aquello que no podemos cambiar, aquello que está ocurriendo, multiplicamos este dolor y se convierte en sufrimiento. Entonces, este momento es como debe ser. Acepta las cosas tal como son. Toma responsabilidad por esa situación, por esos momentos en los que percibas algo como un problema. Hoy tu conciencia se va a mantener establecida en la no defensa. Renuncia a la necesidad de defender tu punto de vista, tu propia verdad, porque cuando soltamos como familia, podemos florecer más rápido, podemos avanzar más rápido. A veces nos quedamos anclados en temas del pasado que ya no operan, en situaciones que ya no están funcionando, en victimizaciones o en quejas, pero la vida te dice, ve adelante, ¿cierto? Baja, suelta. Si algo tenemos que soltar en familia es la resistencia. La siguiente ley es la ley de la intención y la ley del deseo. ¿Qué significa esto? Que todos los días vamos a intencionar qué queremos, porque estamos conectados, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestras emociones, todo eso suma la energía espiritual para crear lo que necesitamos crear. Entonces, los voy a invitar a hacer una lista también de sus deseos, de sus intenciones. Desde que se levanten y abran los ojos, van a declarar, hoy quiero tener un día así, quiero vivir así, quiero sentir esto. Y no es que me llegue la lotería, ni que las cosas materiales me ocurran, porque no ocurre desde ahí, ocurre desde la intención de fluir, por ejemplo, así.
pase lo que pase, hoy voy a tener un día fluido. ¿Cómo quieres estar en ti? ¿Cómo te quieres sentir? Si hoy quieres vibrar en abundancia, hoy me propongo o intenciono mi día en ver toda la abundancia que me rodea. Si yo quiero tener salud, voy a ver cómo mi cuerpo se siente más confortable, con qué alimentos, con qué actividades, con qué tipo de comunicación se siente mejor. Entonces no significa tanto que tengas que sentarte a meditar 50 horas. Es que te sientes, inicies tu día intencionando. Y si esa intención te lleva a qué actividades tienes que hacer para lograrlo, eso te va a llevar hacia el camino, porque es una brújula realmente que te va a guiar. Entonces van a hacer esa lista, la van a leer en el día. ¿Verdad que hoy me propuse esto? Lo voy a hacer. ¿Verdad que hoy intencioné esto? Lo voy a hacer. Y vamos a liberar el deseo, sobre todo el deseo de tener la gratificación inmediata que esta cultura nos está ofreciendo. Porque una de las prácticas que llevan a familias que están más sanas, más en paz y que viven, digamos, una espiritualidad satisfactoria, son familias que aplazan la gratificación inmediata. ¿De qué? No es de darse cuenta que están en paz, es la gratificación inmediata impuesta por la cultura. Es la impuesta por que tengo que comprar ya en internet, que me tengo que ver más joven, que tengo que comprar más cosas, que tengo que hacer esto así a mi manera. Aplazar el deseo nos genera más paz y eso está comprobado también científicamente. Las personas, los niños hoy están dopaminizados, altos contenidos de azúcares, altos contenidos de juguetes, altos contenidos de pantallas, que hacen que cada vez no disfruten salir a tomar el sol, tomar un balón y jugar, acariciar a su mascota, cosas que son realmente espirituales, experiencias que nos llenan y nos conectan. Entonces, aplazar la gratificación inmediata es una vía importantísima. Si puedes esperar, espera. Así sean 10 minutos. Si puedes esperar para comerte ese postre, aplaza el deseo. Verás cómo te fortaleces en el espíritu y tienes esa fortaleza espiritual y no esa fragilidad que mostramos porque, no lo tengo ya como quiero, ¿cierto? No, no lo tengo ahora. La otra ley que vamos a implementar en familia es la ley del propósito de vida. En algunas culturas lo llaman el Dharma. Y es, para yo tener propósito, necesito identificarlo no desde las cosas que me fallan o me faltan, sino desde lo que yo tengo. Entonces vas a hacer una lista y vas a poner en familia la lista de los talentos, habilidades, las cosas que les gustaría hacer, qué les gustaría aportar al mundo. Cuando expresan sus talentos, cómo los usan, en qué los usan. Entonces ahí, ¿cómo podemos servir? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ser solidarios con otros? ¿Qué puedo hacer hoy para poner mis talentos al servicio de la vida? Porque eso hará que toda esta energía llegue a ti y se vuelva abundancia, prosperidad. Yo lo he sentido cuando me dejé de quejar de mi trabajo, por ejemplo, que como psicóloga infantil me han llegado casos muy difíciles, muy complejos, y en las familias viven situaciones muy duras. Y yo decía, ¿por qué me llega este trabajo y que no sé qué? Hasta que entendí que no me podía quejar de mi trabajo, que lo tenía que honrar, que eso que tanto rechazaba, en el fondo estaba rechazando mis dones y talentos para conectar con las familias, con los niños y porque también les estaba llegando. Si me llegaban tantos es porque algo hacía bien. Entonces, honrar esos trabajos así no te gusten, mirar cómo estás poniendo tu talento, deja de decir voy a ir a trabajar, empieza a decir voy a prestar un servicio, porque cuando prestamos un servicio a la vida no lo devuelve, siempre.
en gratificación, en buenas noticias. De hecho, cuando yo empecé a honrar mi trabajo con familias, me contaron todo. Eso bailó empecé más a que el entender trompo. todas las bendiciones que tenían las familias y las cosas buenas que podían hacer. Y así que para finalizar, ¿en qué se resumen todas estas prácticas? Y encontré esta joya que yo sé que ustedes la conocen y es la oración de San Francisco de Asís. ¿Realmente en qué? ¿Qué tenemos que decir? ¿Qué tenemos que intencionar? ¿Qué tenemos que hacer para tener una vida espiritual en familia y sana? Es, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que donde haya odio, pongamos amor. Donde haya ofensa, pongamos perdón. Donde haya discordia, pongamos unión. Donde haya error, pongamos verdad. Muchas veces ponemos lo contrario. Hay odio, venganza. Hay discordia, pelea. Hay error, enjuicias. Entonces, esto nos dice una sabiduría muy clara y es muy antigua y es muy sencilla. Es donde tenemos que poner el foco como familias. Si hay dudas en que no va a faltar, pongamos fe. Muchos lo han vivido, muchos lo han sentido, que dicen que todo está perdido y de pronto algo aparece. Un mensaje, una señal, un curso, un viaje, una experiencia nueva y encuentran ahí alguna respuesta, ¿cierto? Lo hemos vivido. Donde haya desesperación, siempre vayamos a ver esperanza, no a decir que sí, que todo está muy mal, a decirle al vecino, ay, no, es que este clima, ay, no, es que esta política, ay, no, es que este país, ay, no, no, digamos, ay, sí, es que mira, hay trabajo, hay salud, hay esto, hay familia, hay por qué luchar, hay por qué levantarnos. Donde hayan tinieblas, pongamos luz, porque cuando somos llamas, luces que se encienden, vamos a poder esto amplificarlo en muchas personas que han perdido la fe, que han perdido como esta conexión realmente, se han separado, como la gota del mar que les mostraba. Esa gota cuando se separa mucho tiempo empieza a perder nutrientes y componentes que tienen que ver con la inmensidad del océano. Entonces, volver a reconectarnos es simplemente volver a saber que nunca hemos estado separados. Y con esto termino esta cortica reflexión que espero que escojan hoy una de las leyes para empezarlas a poner en práctica y saber que todo este es un principio que a veces parece fácil, pero que hay que escudriñar un poquito al fondo y quizás por eso hemos conectado como que la espiritualidad es un principio para sanar. En muchos de nosotros en casa tenemos muchas dificultades, traumas, heridas, situaciones difíciles que hemos vivido, pero sabemos que tenemos una capacidad de sanar, de avanzar y de ser resilientes. Entonces, los invito este miércoles que vamos a tener otra conferencia de sanar y crecer en familia, que es muy con el lente puesto en los tipos de apego, en los vínculos, en cómo podemos con estos 4 pasos empezar a tener un viaje interior distinto para volver a reconectar lo que realmente somos, que nunca se ha perdido. Así que dejo este espacio para preguntas, sensaciones, dudas o certezas que les haya dejado esas palabras que con mucha humildad y de realmente como dedicación he tenido para ustedes, pero que en el fondo quiero que se queden con una de estas leyes, que empiecen a aplicarlo en casa, que puedan realmente saber que no han estado nunca separados y que recuerden esa oración de Francisco de Asís, porque ahí está toda la clave de la espiritualidad en familia. Muchísimas gracias.
Marta Isabel, buenas noches. Hola, Mi nombre es hola. Amanda. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Yo me comunico de Pasto, Nariño, Colombia. Me parece muy bonito lo que usted nos dice y sobre todo si yo pensaba cuando usted dice pensar en las cosas buenas, en que tenemos vida, tenemos salud, tenemos trabajo. Yo trabajo en una entidad financiera y estoy todos los días de cara al cliente cuando llega a quejarse porque el crédito está alto, que porque ya no tiene que porque Ujú. cómo pagar, que, por ejemplo, hoy que esa mañana que me iba a mercar al mercado, al de verduras, cogí un taxi, me venía para la casa y el señor venía de una mala energía, de un pesimismo, qué malo que está Sí, esto, qué seguro que... Entonces, lo que usted dice, yo me ponía a pensar y yo le decía al Señor, pero bueno, tenemos vida, tenemos salud, mi Diosito no nos ha abandonado después de una pandemia, estamos aquí para contarlo. Entonces, yo pienso que la mayoría de veces es poner ánimo, poner ganas, motivarte sí. uno O con las cosas simplemente bonitas. como validar, ¿cierto? Porque a veces nos dicen, eh, estoy triste, ¿cierto? Y uno les dice, como, no, no estés triste, a ver, sonríe, sonríe. O sea, sí, todo está en la mente, todo está en la mente, ¿cierto? Eso como que no funciona para el otro porque está desconectado. Entonces, quizá lo único que podemos hacer en esos momentos es validar, ¿cierto? Y preguntar, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué está funcionando bien para ti? Para que el otro se lleve a ver, bueno, de pronto sí, estoy respirando o está funcionando bien para mí esto. Me identifico mucho contigo, Amanda, porque yo también trabajé en una entidad financiera 22 años y en servicio al cliente. Recibía los casos más duros y yo decía, ¿por qué me llegan las personas más duras? O sea, los clientes más enojados y bravos. Y es quizás porque mi energía siempre ha sido muy serena, incluso en momentos muy difíciles. He tenido como este don de estar a paz y salvo con todo. Entonces transmitía quizás eso, hasta que yo entendí que eso era lo que yo podía dar, me dejé de quejar y me dejaron de llegar personas difíciles y decían, qué lindo como por lo menos encontré aquí un refugio seguro donde me puedo expresar sin juicio, porque no se trata de estar dando soluciones. Hazlo para ti, Amanda, cada día. Desde que tú lo veas, vas a poder transmitir eso, porque ya la energía divina se encarga de todo eso, de que el otro reciba lo intangible que muchos de nosotros recibimos en lo que tenemos y en lo que nos rodea. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias, Marta Isabel, mil gracias. A ti. José, ¿cómo estás? Por acá nos estaban haciendo una pregunta. ¿Cómo empezamos a aplazar la gratificación inmediata? Creo que la escuché. De alguna manera. Eh, sí, entonces, ¿cómo empezar a postergar, a postergar la gratificación inmediata? Les voy a dar una clave muy importante y es, eh, identifiquen, ¿cierto?, cuáles son las necesidades impuestas por el consumo y la cultura tóxica y cuáles son las cosas que no tengo que limitar. Y encontrarán que, digamos, todo lo que tenga que ver con consumo de cosas dulces, pues pantallas, comprar cosas, tener, no sé, un mejor mueble en la casa, todo eso es lo que yo puedo postergar. ¿Qué no puedo postergar? Las necesidades de afecto, las necesidades de amor. Por eso cuando tus hijos necesiten ese abrazo y están tristes, dáselos, porque así se hayan equivocado, lo hayan hecho mal, eso no lo tienes que limitar. No tienes que limitar tampoco las necesidades físicas. Entonces, ¿por qué? Por eso te quedas con hambre, por eso no estudias o por eso no haces deporte. Son cosas que ellos necesitan o cosas que tú muchas veces en estos días vi.
a una pareja de adolescentes en un centro comercial y la adolescente recibió un cono que le dio el chico que estaba con ella. Y como que estaban hablando y ella se enojó por algo. ¿Y sabes qué hizo? Ella dejó de comer su helado y lo fue y lo tiró a la basura. Es como decir, yo dejo de disfrutar esto mío para que tú te sientas mal. Mira cómo somos de el trauma lo que nos lleva, las heridas emocionales lo que nos llevan a hacer. Entonces, mientras más esté limpio y cristalino este espíritu que tenemos, más podemos ver qué es lo correcto y qué no, qué podemos postergar y qué no. Quédate quieta. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No siendo más entonces, deseo agradecerles por haber estado conectados en este espacio de sanar y crecer en familia. Para quienes no hayan podido estar, va a estar grabado si lo quieren compartir con otras personas. Gracias a la vida integral por siempre propiciar estos espacios de aprendizaje, de conexión. Gracias a ustedes porque me han dado un regalo hermoso, hermoso de estar aquí compartiendo esto para mí que también ha sido un aprendizaje de vida y los espero en Sanar para Amar, que de verdad es precioso cómo vemos la transformación de las personas que pensaron que todo estaba perdido y se empezaron a volver a reconectar con quien realmente son. Este miércoles los esperamos a las 6:30 en en nuestra masterclass sobre el apego. Y nos vemos entonces. Un abrazo a todos. Los voy a dejar con una bonita música mientras nos despedimos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Dios sostenga. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Gracias, bonita noche. Bonita noche para todos. Se cuiden, que se abracen esta noche, que oren en familia, que eso tiene mucho poder, la oración en casa. Un abrazo para todos.